Sí, si quieres te lo pongo aquí para que te grabe. ¿Listo? En YouTube. ¿Me lo permites, por favor? Ah, pero ya no necesitamos el micrófono, ¿cierto? No necesito. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, pues yo sé que les sorprende verme acá. A mí también. Para mí también fue una sorpresa, pues que al Señor le placiera ponerme en este lugar, porque pues realmente, o sea, ahora entiendo todo el mundo cuando siente para acá y dice que no estamos preparados, pues sí, no estábamos preparados. Entiendo también mucho a mi esposo la responsabilidad. O sea, una cosa es estar allá sentado, escucharlo, verlo, pero cuando ya estamos acá se da cuenta uno de la responsabilidad que esto conlleva. Vamos a hablar un poquito más y iniciamos. Bueno, Señor Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar hoy aquí. Para estar aquí tuvimos bastante dificultad. De verdad que no esperaba que esto fuera así. Pero bueno, dimos la batalla y aquí estamos, Señor, dándote gracias, Padre, por una mañana más, por todo lo que haces por nosotros, por permitirnos llegar aquí, Señor. Y hoy te pido, Señor, que seas tú el que hable, Señor. Yo simplemente soy un instrumento que a ti te ha placido, Señor, usar. Y con mucho agradecimiento, aquí estamos, Señor. Te pido, Señor, que nos toque, Señor, que el mensaje que traemos hoy, Señor, que yo te pido que quede en el corazón de las personas, Señor, porque es básico, Señor, para nuestro crecimiento contigo, Señor. Hay momentos en que afectan nuestras vidas y eso impide que sigamos, que cometamos errores, Señor, pero tú estás ahí para ayudarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, guárdanos, Señor, y en el nombre, Señor, de tu Hijo amado, Señor, iniciamos. Amén. Amén. Bueno, el título de la predicación se llama Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Las oportunidades son las que el Señor nos da todos los días. Todos los días tenemos oportunidad, ¿sí? Lamentaciones 3:22, 23 dice que Él renueva todas las mañanas las oportunidades, ¿cierto? Para entender una segunda oportunidad, quiero que miremos qué es una oportunidad. Una oportunidad es un momento o conjunto de circunstancias favorables que permiten lograr algo inicialmente positivo. Nosotros en nuestra vida hemos tenido la oportunidad de tomar decisiones, de hecho todo el tiempo tenemos que estarlo haciendo, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, en nuestro diario de vivir, ¿cierto? Tomar decisiones, pero desafortunadamente a veces no tomamos las decisiones correctas, nos equivocamos, algo ha pasado mal y tomamos decisiones mal. Cuando esto pasa, ¿qué necesitamos? Una segunda oportunidad, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado. Nos hemos equivocado en algo. Escogemos a la persona que no es, escogemos el trabajo equivocado, nos equivocamos con nuestros hijos, a veces o somos muy duros o somos muy blandos. Entonces necesitamos una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad es una nueva oportunidad o una nueva ocasión para empezar de nuevo, tras un error, un fracaso o una pérdida. Esto se ve reflejado en la Biblia. El Señor es un experto en segundas oportunidades. Yo creo que a todos nos ha dado oportunidad y yo creo que no solamente una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. Vamos a abrir la Biblia en Lucas 15. Lucas 15 del 11 al 24. Si alguien lo tiene, lo podemos leer.
Es algo que lo hemos escuchado muchas veces, es la parábola del hijo pródigo. Del 11 al 24, ¿sí? Sí, señor. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado su hijo, de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y cálzalo en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Gracias. Amén. Bueno, tuvo su segunda oportunidad después de haber hecho algo mal. La oportunidad que él tuvo lo vemos en el versículo 12 y dice, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Tenía la oportunidad de irse lejos de su padre porque tenía la economía para hacerlo. Era una oportunidad, era una economía que por derecho le pertenecía porque era una herencia, ¿cierto? Entonces estuvo la oportunidad. Paso siguiente, tomar la decisión. ¿Sí? Nosotros tenemos al frente oportunidades de todo. Estamos ahí parados y ¿qué necesitamos dar? La decisión. Sí o no, lo hago, no lo hago, me conviene o no. Para poder tomar esas decisiones acertadas es muy importante nosotros consultar al Señor. Imagínate donde este hijo le hubiera dicho, papá, yo me quiero ir, quiero que me des mi herencia. ¿Qué piensas? ¿Qué me aconsejas? En ningún momento en la Biblia dice que él le preguntó al papá qué pensaba. Él simplemente tomó su decisión. Muy seguramente el papá le hubiera dicho, a ver, te falta experiencia, eres trabajador pero no sabes administrar. Muy seguramente el papá le hubiera dicho, bueno, ¿en qué lo vas a invertir? ¿Cómo lo piensas gastar? ¿Para qué lo quieres? Pero no, él tomó simplemente la decisión. Así somos nosotros. Nosotros tenemos una oportunidad, un trabajo, un viaje, inclusive en el amor. Hay alguien que simplemente nos gusta y nos lanzamos, ¿cierto? Porque yo creo, porque a mí me parece y porque a veces nos imaginamos un mundo de cosas que nos va a ir bien. Yo creo que él nunca pensó que se iba a quedar sin plata. Yo creo que él siempre pensó que le iba a ir bien, que se iba a dar buena vida, ¿sí? Entonces es muy importante en todas las decisiones que tomamos, ¿sí? Pasémoslas por el Señor. Hay momentos en que las pasamos por el Señor y el Señor obviamente siempre va a responder, pero ahí viene la segunda parte. Si el Señor responde y la respuesta no es lo que yo quiero, ¿qué decisión tomo aún sabiendo eso? Aún sabiendo que de pronto el Señor diga, no,
no te conviene. Esto lo he hablado con César muchas veces y es que a veces no aceptamos siendo conscientes de que el no del Señor es porque conoce el futuro. Muy seguramente, siempre, cuando el Señor dice no, es porque no me conviene, porque el final no va a ser lo que yo pienso, lo que yo me imagino en la situación en la que yo esté. Entonces, excusas, ¿no? Pero es que a mí no me parece, pero es que ¿por qué me va a ir mal? Si todo está planeado para que me vaya bien, si tengo los recursos, si esto, si lo otro, pero no conocemos el futuro que sí conoce el Señor. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, aún cuando el Señor ha dicho que no, o pues a veces simplemente pues no preguntamos, tomamos la decisión, la ejecutamos y esto traerá consecuencias, siempre, siempre, siempre. Las consecuencias las vemos en el... traerá consecuencias. Pero mire que eso tiene unas circunstancias, o sea, la vida es muy cambiable, o sea, nada está seguro. Hoy tengo salud, mañana no, hoy tengo dinero, mañana no, hoy tenemos un buen presidente, mañana no, o sea, las circunstancias son muy variables y eso depende también de las consecuencias que yo viva de la decisión que tomé, cosas que no tenía yo en cuenta, pero que pueden ocurrir en cualquier momento. Y mira lo que le pasó a él. Las circunstancias le cambiaron y lo vemos en el versículo 14. Dice, y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo creo que él nunca pensó pues que eso iba a pasar, ¿sí? Que iba a haber hambre donde él estaba y justo cuando se le acabó el dinero. O sea, justo, todo se juntó. Entonces nunca pensamos las circunstancias, o sea, tomamos decisiones, pero no pensamos qué puede pasar a mi alrededor, ¿sí? ¿Qué puede cambiarme los planes que yo tengo a futuro? Entonces ahí vienen las consecuencias, y las consecuencias él las sufre en el versículo 15 cuando dice, ya no tiene dinero y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Jamás pensamos que eso nos pueda suceder, o sea, nosotros tomamos y no sabemos el futuro y mira que las consecuencias de esa mala decisión fue cambiar totalmente su vida. Dejó de ser el hijo del dueño a ser el que apacentaba cerdos por sus decisiones equivocadas. Totalmente equivocadas. Así igual nos pasa a nosotros en la vida, ¿sí? Nos casamos con la persona equivocada, tenemos hijos con las personas equivocadas, y las consecuencias, hay consecuencias que son en el presente, en el ahora, ¿sí? En este momento estoy sufriendo porque tomé una mala decisión, pero hay consecuencias que llegan, o sea, las consecuencias lo persiguen a uno en el futuro, ¿sí? A veces no pensamos, por ejemplo, tener hijos muy joven. ¿Qué me acarrea a mí eso? Acarrea que no estoy preparada, que no tengo la madurez suficiente, que no tengo la economía, por ejemplo, no tengo una carrera, no tengo nada. Y ya sobre la marcha, pues nos toca sobrellevarlo porque ya qué hacemos, ¿cierto? Ya no podemos hacer nada. Pero mira que las personas que pagan las consecuencias son esos hijos, ¿sí? No los podemos cuidar, estamos estresados, no le podemos dedicar el tiempo que de pronto pudiéramos haberle dedicado en otro momento. Entonces hay consecuencias que nos afectan el presente, el ahora, y hay otras, el futuro y a los que nos rodean, ¿sí? Yo a veces pienso que sí, debe ser muy frustrante uno como padre ver el fracaso de sus hijos. O sea, eso le debe doler a uno terriblemente, ¿sí? Sabiendo que se equivocaron, tomaron decisiones que a veces les pudimos haber ayudado, les dijimos no vaya por allá, pero no escucharon, ¿sí? Y ya son grandes y toman sus decisiones. Entonces le afectan a uno su futuro. Pero pues igual, como lo hizo este hijo pródigo, el Señor siempre está ahí para ayudarnos, para tirarnos un salvavidas, siempre, siempre, siempre. Pero mire que uno tiene que aceptar sus errores. O sea, llega un momento en la vida en que uno tiene que parar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal con respecto a lo que el Señor me ha dicho que haga?
¿sí? Ya obedecí. O sea, en la primera vez que le consulté y me dijo no a algo, o me dijo haga algo y no lo hice, ya reflexioné sobre eso. O sea, uno tiene que pensar a veces por qué estoy viviendo esto, o sea, qué estoy haciendo mal, qué me dijo el Señor que hiciera que aún no he hecho. ¿Sí? Y eso lo ve él en el 16 y en el 17, mira que él dice, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, o sea, estaba pensando, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Está meditando todo lo que perdió. O sea, así como cuando uno dice, si yo no hubiera hecho esto, si yo le hubiera hecho caso, o sea, eso es importante, admitir el error. O sea, pensar que me equivoqué, ¿sí? Hay gente que es obstinada y dice, no, pero es que yo no sé por qué estoy pasando esto, pero es que yo lo hago todo bien, pero es que, y uno de verdad, uno dice, bueno, espere, ¿sí de verdad lo estoy haciendo bien? O sea, de verdad, sí tomé la decisión que el Señor me aconsejó, o simplemente fue que algo se me ocurrió y yo dije, sí, esto como que está bien, y lo hice. No. Hay momentos de reflexionar, sobre todo cuando el Señor hay momentos que el Señor le habla a uno muy claro, ¿sí? Pero uno se llena de excusas. Es que no puedo, es que suena fácil, pero, ¿sí? Es que no. Entonces, es muy importante que uno, cuando tenga, o sea, eso lo he aprendido yo, cuando tú pasas un mal momento, es muy fácil a veces como echarle la culpa a Dios, ¿no? Es que Dios, yo no sé por qué el Señor me hace esto. Sí, pero recordemos siempre que son consecuencias de nuestras decisiones, de la primera oportunidad que tuvimos de hacerlo bien y lo hicimos mal. ¿Sí? Siempre tenemos una primera oportunidad para hacer mal y lo hicimos mal, lo hicimos para hacerlo bien, perdón, y lo hicimos mal. ¿Sí? Cuando nosotros ya hacemos toda esa reflexión, por supuesto que el Señor renueva todo el tiempo su misericordia y Él dice, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Pero ¿qué necesitamos para eso? En el 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Fue movido a misericordia, así como el Señor con nosotros, igual. Entonces, ¿qué necesitamos? Reflexionar sobre lo que hacemos mal, sobre cómo desperdiciamos nuestra primera oportunidad, arrepentirnos. El arrepentimiento es fundamental, ¿sí? Si uno no va al Señor arrepentido, o sea, si yo voy pensando de que es que tú, ¿por qué me hiciste esto? ¿Sí? Es que no entiendo. Necesitamos arrepentimiento y reconocer nuestros errores, humillarnos ante el Señor y decir, sí, Señor, perdóname, lo hice mal, me equivoqué, que es lo que Él está haciendo. Él le dice, ya no soy digno de ser llamado hijo, o sea, está diciendo como que perdí ese derecho con la decisión que tomé y que la tomé mal y que ahora estoy muy mal, entonces ya no soy digno de ser llamado hijo, pero perdóname. Y mire lo que el papá hace, el papá no le dice, sí, yo le dije, es que yo le dije que no, él no le dijo nada y tampoco le dijo, usted por qué se gastó la plata, usted por qué hizo lo otro, usted por qué hizo lo otro, que a veces los papás solemos ser así, ¿no? Los papás, pero yo le dije a usted, yo sabía que eso iba a pasar, ¿sí? Uno de papás suele ser así y a veces los papás de uno suelen ser así con uno, ¿no? Pero yo le dije, pero es que usted no hace caso, pero es que usted no escucha. Y mire que el Señor no es así. O sea, mire lo carnales que somos y mire lo diferente que es Dios. Dios no dice, pero si ve, no. Mira cómo fue el papá. El papá corrió, lo abrazó, lo besó lleno de felicidad. Yo imagino que así es el Señor cuando uno se humilla. Uno dice, Padre, perdóname, lo hice mal, me equivoqué, ¿sí? Y a mí me ha pasado. Hay momentos en que yo sé que hice cosas mal,
¿sí? Yo no hice lo que el Señor me dijo y, y fue un momento particular porque el Señor me dice, tienes que orar por los enfermos, ¿sí? A mí se me dificulta hacerlo, no tanto por no orar como tal, sino porque yo no tengo como una forma fácil de llegarle a la gente. Yo soy mala para hacer amigos, mala para hablarle. O sea, yo admiro a César y con mis hijos a veces salimos y empezó. Empezó es porque él se demoró y ya está predicando a la otra persona, ya está hablándole, ya está diciéndole cosas. ¿Sí? Él es muy fácil, a mí me cuesta mucho. Entonces en alguna ocasión me pasó eso, el Señor dice, ora por todo, por las personas, y se presentó la ocasión, yo no lo hice, pero en el fondo sabía que tenía que hacerlo. O sea, yo sabía que tenía que hacerlo y no lo hice. O sea, omití ese de que tienes que hacerlo y seguí mi camino y no lo hice, y después me arrepentí mucho. Le pedí perdón al Señor y justo tocaba un culto y el Señor me consintió de una manera impresionante. O sea, me habló, hija, yo te amo, no sé qué. Entonces yo decía, uy, yo sentía que tú estabas bravo conmigo. O sea, yo pensé que el Señor estaba bravo conmigo porque no lo había hecho y no, Él me recibió súper bien. Entonces mira la diferencia de cómo somos nosotros a veces como padres, cómo son nuestros padres, a cómo es el Señor. O sea, no temamos a pedir una segunda oportunidad. No sintamos que no, eso yo no puedo, no, yo la embarré y el Señor está triste. No, mira que el papá de él estaba feliz porque como que dijo, fue, hizo todo, recapacitó y volvió. ¿Sí? Él había podido no volver y quedarse allá, que es lo que uno hace cuando se pone rebelde, ¿no? No voy a la iglesia, no, porque es que no, ¿sí? Y mira que él había podido volver, buscar otro empleo, no sé, buscar otro trabajo o simplemente como conformarse con lo que le tocó vivir porque tuvo un error. No, él volvió a su papá. Y eso es lo que espera el Señor que hagamos, volver a Él, ¿sí? Y pedir una segunda oportunidad. Y él tuvo su segunda oportunidad, el papá le hizo una fiesta. No, mejor dicho, el papá estaba supremamente feliz. ¿Sí? Aprovechó su segunda oportunidad, se humilló, hizo, lo hizo. Pero mira que siempre no pasa así. En la Biblia no siempre ha pasado así. Y vamos a ver otro caso y a veces como que me identifico con este personaje. Vamos a ver Jonás 1:1. Y Jonás lo vamos a leer. Si alguien me ayuda, vamos a leer el capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Va? Sí. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hasta ahí. Bueno, este es otro caso, ¿sí? Pero mire que empieza de una manera diferente, porque con el Señor todo es diferente. A veces no nos podemos comparar entre nosotros, ¿no? Pero porque a este sí y a mí no, ¿sí? Pero porque a él sí le dio y yo no, porque todos somos diferentes. Y como todos somos diferentes, el Señor actúa diferente con cada persona.
Mire que este caso es diferente porque el hijo pródigo, yo imagino que estaba por ahí, no sé si fue influenciada por alguien y dijo, no, voy a pedir mi herencia y me voy. Fue una idea que surgió de él. En ningún momento Dios le dijo, vete, pídele la herencia a tu papá y vete. En cambio acá sí, aquí habló directamente el Señor, ¿sí? Porque mira que dice, vino palabra de Jehová a Jonás, o sea, el Señor directamente fue el que le proporcionó a él la oportunidad, ¿sí? Como por ejemplo hoy conmigo, yo hubiera podido decir no, ¿sí? Es una oportunidad que el Señor nos da. Y mire que le da a él una oportunidad y le da una orden. Vete a Nínive porque va a pasar esto, bueno, ¿sí? Porque cuando el Señor nos da una orden, o sea, cuando el Señor, como ya lo dijimos, el Señor conoce el futuro, entonces sabe qué nos conviene y qué no. Si nos va a ir bien o si nos va a ir mal. Mira que en este caso el Señor da la orden, ¿sí? De que se vaya a Nínive y Él decide no hacerlo. ¿Y por qué decidimos no hacer algo que Dios nos dije, haga esto, sabiendo que si el Señor lo dice es porque así es y nos va a ir bien? Y así somos. El Señor te dice, ese hombre no te conviene, ¿sí? O el Señor dice, ese trabajo no es para ti, ¿sí? O el Señor te dice, hay que arreglar la casa, tienes que hacer estos cambios. Y nosotros nos resistimos, ¿sí? Mira que no es algo que nosotros pensamos. ¿Será que sí? ¿Será que no? Es una orden, es una orden. En este caso el Señor le dio la orden a Jonás. Le dice, vaya y haga esto. Y él se resiste, ¿sí? La decisión de él fue no obedecer. A diferencia de la del hijo que dijo, sí, sí, me voy de una, no midió sus consecuencias. En este caso, él no tenía que consultar al Señor. La oportunidad estaba, pero no tenía que consultar al Señor ni a nadie, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Porque ya era una orden del Señor. ¿Qué consultamos cuando el Señor nos da una orden? ¿Sí? Lo que queremos es que nos justifique su orden. Y lo que nosotros queremos es como que nos explique por qué no. No, pero ¿cómo así? Si el Señor te dice, váyase de ese lugar. No, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué sé que estoy bien? Es que si nosotros queremos que el Señor nos justifique un poco de cosas, y yo creo, y mira que eh, en medio de todo, Jonás dijo que no porque conocía al Señor. O sea, más adelante lo vamos a ver, él dice, yo sabía. Entonces, si conocemos al Señor y el Señor ya ha hecho cosas buenas en nuestras vidas, ¿por qué cuando nos da una orden no hacemos caso? Son cosas que a mí me ponen a pensar porque es que a mí me ha pasado. O sea, yo, sí, tú ya me lo habías dicho. Sí. Entonces son cosas que cuando el Señor habla, lo mejor obedecer. En este caso él dijo que no. Entonces, bueno. Ese haber dicho que no, obviamente, trae consecuencias. Siempre tengamos en cuenta que nuestras decisiones, sean sí o sean no, traen consecuencias. Y las consecuencias en este caso, pues todos los conocemos. El Señor levantó una tormenta. Y dice aquí, en el 6, y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿tú qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Recordemos que las decisiones a veces afectan a los que están a nuestro alrededor. Mire que en la del hijo pródigo, las consecuencias que él vivió las estaba viviendo solo. Él solo era el que estaba viviendo con los cerdos. Él solo era el que estaba aguantando hambre. Él era solo, o sea, él no afectó a otras personas a su alrededor. Pero mire que aquí sí. Aquí sí. Hay decisiones que afectan a las personas que nos rodean. ¿Sí? Y yo pienso que es más duro todavía cuando uno, por mi culpa, por mi inexperiencia o por no hacer caso, otras personas sufren a nuestro alrededor. Y sufren los que están más cercanos, el esposo, los hijos, los padres. Yo siento que así no tenga 50 años, los padres siguen sufriendo por uno, ¿sí? Siguen sufriendo porque de pronto uno está con la persona que no era, o porque de pronto uno no alcanzó eso en el estudio que ellos tanto se esforzaron para hacer.
Sí, los padres siguen sufriendo por uno o porque de pronto en alguna medida encuentran que no somos felices y uno como papá quisiera darle todo a los hijos para su felicidad. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos afectan. En este caso a ellos les estaba afectando directamente, directamente. Entonces dice en el 10 lo podemos ver, dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho? Ah, bueno, pero antes de eso, él declara lo que está pasando, dice, entonces ellos dicen, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes tú y de dónde vienes, cuál es la tierra, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, el que hizo el cielo, el que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado, él ya les había contado todo. Él ya les había dicho, no, a mí como que me mandaron a hacer algo y yo no lo hice y ahora Dios está bravo. En el capítulo 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mire que ellos sabían, no era su Dios, porque por eso ellos le dicen que es tu Dios, se lo dicen a Jonás, no es el Dios de ellos, pero reconocen su poder. Se dan cuenta de que Dios tiene el poder sobre la tempestad, sobre el mar, sobre todo, ¿sí? Y Jonás no. O sea, es que él está inmutado, o sea, Jonás, sí, como que nos vamos a morir por mi culpa. Pero mire que en ningún momento muestra un signo de arrepentimiento. Nunca dice, ay, perdónenme, yo no quería pues que a ustedes les afectara pues que yo no hubiera hecho caso, yo no pensé que esto iba a pasar. No, él, sí, Dios está bravo y nos vamos a morir todos acá. O sea, y nosotros somos así. A veces nos pasan cosas en la vida y nosotros, es que yo no entiendo a Dios por qué es así. ¿Sí? Es que yo no entiendo por qué me está pasando esto. Mira que cuántas veces hemos dicho, yo no entiendo por qué me está pasando esto. Cuando nosotros digamos eso, miremos atrás. ¿Sí? Miremos antes de que nosotros digamos por qué me está pasando esto, miremos si de casualidad Dios nos dijo algo sobre ese tema antes. Si de casualidad Dios dijo, no, es que no es así. ¿Y cómo habla el Señor? Por la palabra, en sueños y muchas veces a través del pastor. ¿Sí? Yo he aprendido mucho que cuando el pastor me habla, a mí personalmente, ¿sí? Una cosa es escucharlo en la predicación, otra cosa es como escucharlo a él, así en grupo, cuando estamos todos, pero cuando ya me habla a mí, yo sí siento que es directamente el Señor que me está hablando porque ha coincidido que yo le he preguntado cosas al Señor, ¿será que esto? ¿Será que lo otro? Y se da la oportunidad siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces hay que reconocer las cosas, hay que reconocer el poder y hay que reconocer que nos equivocamos. Mira que en ningún momento lo dice. Sí, él en ningún momento dice, ay, sí, yo me equivoqué. Entonces ellos tienen temor de un nuevo Dios que no conocen, que lo que han visto de este Dios hasta el momento es que tiene poder, muchísimo poder porque están en una tormenta terrible y tienen tanto temor que le piden perdón porque van a lanzar a Jonás. Dice ahí, dice, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, van a lanzar a Jonás al mar y le dicen, o sea, como que nosotros no tenemos la culpa de esto. Lo vamos a hacer, pero es porque tú así lo has querido. No tenemos la culpa de esto. Mire, dice en el 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero mire que lo echaron al mar y él nunca dice, no, esperen un momento, oremos, pidámosle perdón al Señor, porque yo sé que Él nos va a perdonar. No, él dice, bueno, sí, mátenme. O sea, mire lo rebelde que a veces uno se pone. Uno se pone a veces muy rebelde con el Señor. Entonces está contra las cuerdas y bueno, si estamos así, pues hagámosle.
no, en ningún momento muestra un solo signo de decir, no, espere, oremos, el poder del Señor es tan grande, pero su misericordia es más. Sí, no, lo echaron al mar. Yo creo que Jonás dijo, bueno, me morí. Ah, bueno, nos morimos, ¿para dónde nos vamos? Hay momentos en que uno dice, estoy cansado de pronto a veces de la vida, de la situación, de los problemas, siempre lo mismo. Y uno a veces puede decir, uy, ojalá pasara algo, ¿sí? Pero ¿para dónde nos vamos? Y él se murió, pero mira que él no, aunque él no clamó al Señor en ningún momento dijo, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, que es lo que nos corresponde siempre cuando estamos en mala situación. El Señor dijo, bueno, aunque no me lo pediste, lo voy a hacer. ¿Sí? Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aunque nunca en todo este momento Jonás mostró arrepentimiento, el Señor lo salvó. ¿Sí? Hay momentos en que nosotros nos hemos equivocado, hemos tomado malas decisiones y aún sin saberlo, el Señor nos ayuda. Uno dice, ¡ay, gracias, Señor! Pero a veces no lo hemos pedido. ¿Sí? Pero mira el amor del Señor tan grande, tan grande, tan grande. Y ya estando dentro del pez, entonces ahí sí se dio cuenta que, uy, debe ser terrible estar en un pez. O sea, ya estaba, mejor dicho, al límite. Él esperó llegar al límite del límite para poder orar al Señor. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes de que lo lanzaran del barco? Hubiera sido más fácil. Y yo sé que el Señor ha dicho, bueno, está bien. No, Él esperó y no esperemos a estar así, o sea, no esperemos hasta que tengamos el agua al cuello para poder clamar al Señor, para arrepentirnos. Recuerde que no solamente pedirle al Señor, ayúdame, sino perdóname primero, ¿sí? Porque para yo estar en esa situación es porque no hice caso, es porque me equivoqué en algo, es porque el Señor habló y yo, es que no es fácil, es que tú no me entiendes, porque esas son las excusas que ponemos. Y en el capítulo 2, uno dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, y ahí todo eso es su oración, ¿sí? ¿Hemos estado así muchas veces? Sí, al límite, ya cuando de verdad no podemos más, oramos al Señor, pero no debe ser así. Por supuesto que el Señor todo el tiempo responde, pero mire que no debe ser así, nosotros no debemos esperar. Y en el capítulo 3, entonces, ¿qué pasa? Vino una segunda oportunidad para Jonás. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, en aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. ¿No era más fácil haberle hecho caso al Señor desde el principio? Imagínense todo lo que se hubiera evitado él y le hubiera evitado a las personas que lo rodeaban. No hubieran tenido que echar sus cositas del barco, no hubieran tenido que vivir semejante susto que pensaban que se iba a morir, ¿sí? Entonces, a veces meditemos si mis decisiones afectan a las demás personas y en qué medida las están afectando. ¿No es más fácil hacerle caso a Dios de primera? Cuando nosotros tenemos que dejar algo, dejar a alguien que nos cuesta mucho o dejar algo que nos cuesta mucho, ¿no sería más fácil como lanzarnos? ¿Sí? Mire que cuando no se piensan tanto las cosas, cuando el Señor ha dicho, salen mejor. Así como cuando uno le dice al hijo que se tire del tobogán. Mira que él lo piensa y él lo piensa y él lo piensa, sobre todo cuando están chiquitos, ¿no? Y uno, tírate que yo no te voy a dejar ahogar. Tírate que yo no te... Y así somos nosotros. Hermanos, cuando habla el Señor, hay que escucharlo, ¿sí? Y lancémonos, yo los invito a que nos lancemos, ¿sí? Porque es más fácil a las buenas, es más fácil a la primera oportunidad, porque es que a la segunda el Señor no la va a dar, pero ya tenemos consecuencias, ¿sí? Ya hay cosas que no van a ser iguales de chéveres, no vamos a, porque nosotros nos arriesgamos a vivir experiencias malas. Si le hubiéramos hecho caso al Señor a la primera, todo esto, si Jonás hubiera ido a Nínive a la primera, todo esto se lo hubiera evitado.
¿sí? Entonces ahí ya sabemos que él se va, que él proclama lo que el Señor le dice y que el rey convoca ayuno y que el Señor decide perdonarlos. Mira, ¿sí ves? Cuando uno pide perdón, el Señor dice, bueno, pero perdón de verdad. Y con la convicción de que yo voy de verdad, a tratar de no equivocarme nuevamente en eso. Porque a veces ni siquiera es pedir la segunda oportunidad. Ahora, a veces vamos como en la quinta sobre el mismo tema. Porque es que pedir oportunidades todos los días es bien. Porque nosotros somos humanos, porque nosotros nos equivocamos. Pero sobre el mismo tema, otra vez la quinta oportunidad. Otra vez estamos diciendo, ayúdame, cuando el Señor le dijo, bueno, haz esto para salir de ese problema, y no lo hacemos, y entonces ya no tenemos uno, sino tres problemas sobre el mismo tema. Entonces, hermanos, es importante que cuando el Señor hable y nos dé la segunda oportunidad, porque no la va a dar, no la volvamos la quinta, la sexta, la séptima, pero es que no es fácil, pero es que a mí me da miedo, pero es que qué tal, ¿sí? Mire que para equivocarnos, nosotros no evaluamos casi los errores. No, nunca los evaluamos, ¿sí? Para equivocarnos es tan fácil. Entonces, cuando vamos a tomar una mala decisión, entonces, no, si eso me va a ir, le metemos todo lo más positivo, ¿sí? No, nos va a ir bien, yo sé que sí, no, porque todo está ahí. Pero cuando el Señor habla y dice, ahí sí pensamos, no, pero es que es difícil, no. Y el Señor hablando, así como a Jonás, diciéndole, vaya, haga esto. Si el Señor dice, haga esto, es porque nos va a respaldar. Es porque el final de esa decisión va a ser bueno, ¿sí? Porque es que, díganme, una sola vez en la Biblia que el Señor haya dicho, haga esto y le va mal. Nunca. Entonces, ¿por qué nosotros meditamos nuestras ideas? Vamos, o sea, nuestras ideas solitas que a mí se me ocurrió, es así de una. Y con la mejor energía positiva. Pero porque cuando Dios dice, haga esto, cásese. No, pero ay, es que, ¿qué tal que no sea el esposo? Sí, no, pero ¿qué tal? Váyase de ahí. No, pero qué tal que no me vaya bien, no, yo cómo voy a hacer para esto, yo cómo... Y el Señor diciéndole, si el Señor te dice, es porque te va a dar la provisión para hacerlo, es porque te va a dar, todas las circunstancias van a estar a tu alrededor, aunque a veces es difícil, sí, pero es más difícil en la segunda oportunidad, es mucho más difícil, ¿sí? Y después de que él hace todo esto, en el 4, entonces el Señor decide perdonar a Nínive, y dice, y entonces Jonás se pone a orar otra vez, ¿sí? Pero, y dice el 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú, Dios, eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y te arrepentirías del mal. O sea, a ver, después de todo lo que él ha vivido, sigue siendo la misma persona rebelde. ¿Cuántas veces hemos visto a las personas caer y el Señor las levanta y siguen estando con ese pensamiento de que es que, pero es que porque el Señor me hace esto, pero es que yo no entiendo a Dios porque actúa así, pero es que yo me lo merezco, pero es que yo todo lo he hecho bien? Hay personas así. No esperemos volvernos nosotros así, ¿sí? Si Dios nos da una segunda oportunidad, aprovechémosla, porque obviamente nosotros nos equivocamos. Aprovechémosla, pero aprovechémosla para bien, para que el final de eso sea lo que de verdad nos alcancemos el propósito o alcancemos lo que nosotros queramos en nuestra segunda oportunidad. Bueno, si estamos en la tercera, bueno, estamos en la tercera, ¿sí? Pero esforcémonos por alcanzar el bien, o sea, por alcanzar lo que nosotros queramos, y aún más cuando Dios habla. Entonces, mire dos casos tan diferentes, ¿sí? El hijo pródigo se le ocurrió algo, nadie le dijo que lo hiciera, él se le ocurrió, se equivocó, se arrepiente y el Señor, el papá de él, lo restaura, digamos que sea nuez. Esas son las decisiones que se nos ocurren. Sí, esas son las decisiones en las que yo digo, uy, yo como que voy a hacer esto. ¿Sí? No se consulta al pastor, no se consulta a Dios, que debería ser el primero, ¿sí? No se consulta
le metemos la mejor energía y nos sale mal. Nos arrepentimos, pero el Señor nos arregla. Pero mire, Jonás, ya no se le ocurrió su idea, fue una orden directa del Señor. Y yo sé que Dios a todos nos ha dado órdenes. Yo sé que hemos hecho cosas que se nos ocurren, que pensamos que nos van bien, pero yo sé que todos aquí el Señor nos ha dado alguna orden en algún área de nuestra vida. ¿Le hemos hecho caso? Ojalá, porque nos evitaríamos muchas cosas, ¿sí? Y porque sería más fácil después pedir una segunda oportunidad si nos equivocamos, porque lo hemos hecho, o sea, lo hemos tratado de hacer bien. Esto yo lo he visto reflejado en mi vida, ¿sí? Yo puedo decir que mi caso es parecido al de Jonás, pero con el final del hijo pródigo. O sea, es una mezcla. Nunca he hablado pues así de esto con las personas, pero pues mira que yo conozco a César en el trabajo, ¿sí? Pero pues yo vengo del mundo, como todos. Con él conozco la iglesia. O sea, César es el que me invita a la iglesia, él algunos años ha estado en la iglesia, no se había firmado en todo, pero pues era muy sensible al Señor. Y somos novios y él me invita a la iglesia. Y a mí me parece chévere. O sea, nunca fui como que no, a mí eso no me pareció muy chévere, ¿sí? Ya el pastor nos pastoreaba en la casa, nos hacía las visitas, bueno, ¿sí? Y entonces yo quedé embarazada. Cuando yo quedé embarazada, yo no veía la dimensión del pecado, porque de eso está vestido el mundo, ¿sí? Era normal que uno quedara embarazado que otras personas, ¿sí? Jamás dimensioné lo grave que era un pecado de estos. La fornicación y el adulterio es un pecado de verdad grave, hermano. No es tan fácil arrepentirme de una fornicación que arrepentirme de mi enojo, ¿sí? O de haber hecho algo, actuado mal. No es lo mismo. No dimensionaba ese como lo grave del pecado, pero César sí. Él tenía más conocimiento, él sí sabía que habíamos hecho algo malo. Entonces le dijimos al pastor y yo me acuerdo, estábamos los tres solos y yo me acuerdo la cara del pastor fue como que, ay, ¿por qué la embarraron tan rápido? O sea, ¿qué pasó? Y el pastor dice, bueno, hay que arreglarlo, no, ya no podemos echar las cosas atrás, tienen que casarse, ¿sí? Así. César siempre estuvo muy dispuesto, pues yo dije, bueno, sí, está bien, ¿sí? Entonces, el Señor habló, hay que arreglar las cosas, y nosotros obedecimos, ¿sí? A diferencia de Jonás, nosotros obedecimos, nosotros nos casamos, y pues ustedes saben y han sido testigos la mayoría que no fue nada fácil, muy difícil, nuestro matrimonio en los primeros años fue muy difícil. Era incompatibilidad de caracteres, era una crisis económica muy profunda, eran muchas cosas malas, ¿sí? Y digamos que yo tomé la decisión de separarme. ¿La consulté a Dios? No. ¿Se me ocurrió? Dije, no, aquí no hay nada que hacer. O sea, ya es muy difícil la convivencia, ¿sí? Entonces yo dije, tomé la decisión de separarme, sin embargo no saqué las cosas del apartamento ni nada donde vivíamos, sino que cogí la maleta y me fui para la casa de mis papás, cogí a Santiago, a mis hijos y me fui para la casa de mis papás, ¿sí? A diferencia de Jonás, yo no duré tres días en el vientre de un pez. Matías duró 9 meses en mi estómago. Entonces, ya estando allá, ya me doy cuenta que estoy embarazada otra vez. Muy difícil, yo dije, Dios mío. Ahí entonces o sea, por eso lo digo, me dice, Señor, ¿por qué me hiciste esto? Sí, o sea, esa es la reacción cuando uno se equivoca. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Sí? No entiendo. Yo le decía a Dios, yo no entiendo. Entonces llamé yo a César y le digo, tenemos que hablar. Nos reunimos y le digo, estoy embarazada. ¿Mm? Para mí era una tragedia. No tragedia tanto por mi hijo como tal, sino por lo que yo estaba viviendo. O sea, yo estaba viviendo una situación muy difícil y César él dijo, no, pero pues no hay problema. O sea, tú y yo estamos casados, vivimos juntos, o sea, ¿cuál es el problema?
Entonces entendí yo que, bueno, y sumémosle eso que me di cuenta cuando tenía 4 meses, ¿no? No al mes, 4 meses. Entonces, mejor dicho, así como Jonás se lo tragó la ballena y fue y lo escupió así, así me trajo el Señor. Ah, ¿te quieres ir? Otro hijo, ven porque tu lugar está acá. Tu lugar no está allá con tus papás, está acá. No lo entendía, pero mire que obedecimos. Y ya después de eso yo le dije al Señor, Señor, yo de aquí en adelante, toda decisión que tome que pueda alterar mi futuro, la voy a pasar por ti. O sea, no voy a tomar una decisión en lo que yo creo y en lo que yo pienso porque me sale mal. O sea, ya no quiero vivir más esto. Nos quedamos juntos muy duro. No fue fácil, no fue que yo llegué y ya todo se había arreglado y todo era amor. No, muy difícil, muy difícil. Pero ahora ya después de 17 años, yo digo, ahora lo entiendo todo, ¿sí? Ahora entiendo por qué el Señor permitió, o sea, por qué otro hijo para que yo regresara, porque yo siempre lo vi así, ¿sí? Ya después de que yo regreso, yo digo, ya no me voy a amargar, ya voy a vivir un embarazo tranquilo, bien, voy a tratar de hacerlo mejor. Pero mira que era porque el Señor tenía planes para César y para mí. Y los planes eran estos que ustedes ven. Este es el resultado de haberle hecho caso al Señor, de habernos arrepentido y de haber dicho, ahora vamos a caminar a lo que tú nos digas. Y así ha sido siempre nuestra vida en el Señor. Sí, nos hemos equivocado, pero César ha estado dispuesto siempre a lo que el pastor dice. Hay que predicar, él empezó a predicar los viernes, bueno, sí, ¿sí? Hay que predicar los domingos, bueno, hay que hacer esto para la iglesia, y el Señor ajustando todo, ¿no? Entonces el Señor cortó el trabajo de César. ¿Por qué? Porque si él trabajaba no le podía dedicar tiempo al Señor, ¿sí? Arregló mi trabajo, que ese es otro testimonio, y ahí va mi segunda oportunidad. Me caso yo muy endeudada, también por eso eran los problemas. Y yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, por eso quise hablar de este tema, porque es que eso me marcó mucho en mi vida. Esas dos cosas, ¿sí? Yo le decía, Señor, dame una segunda oportunidad, y así era mi oración con esas palabras. Yo solo quiero pagar mis deudas y no más. Así solo me des el diario, no quiero, nunca le pedí riquezas, nunca le pedí empresa, nunca le pedí nada. Yo solo, Señor, ayúdame a pagar mis deudas, ayúdame a salir, dame una segunda oportunidad. Y esa palabra de segunda oportunidad la repetía todo el tiempo, dame una segunda oportunidad, una segunda oportunidad. Y el pastor me decía, mija, el Señor va a pagar sus deudas. Y yo, ¿pero cuándo? ¿Pero cómo? No, el Señor, yo sé. Y en mis oraciones, dame una segunda oportunidad, dame una segunda oportunidad. Y el Señor finalmente me la dio, pagó mis deudas y me dio más. ¿Sí? Jamás pedí una empresa y ahora tenemos una empresa de la cual yo trato todo el tiempo de ser consciente de que está ahí por el Señor y para el Señor. Amén. Siempre, siempre. Le cortó el trabajo a César por lo mismo, porque no vas a trabajar más allá, vas a trabajar para mí. Entonces, en conclusión de estas cosas, hermanos, cuando el Señor habla, hagámosle caso. No esperemos otra oportunidad que nos hable. ¿Qué puede pasar? Sí, pero tan rico que es hacerle caso en la primera. A mí me ha pasado eso. Inicialmente, por ejemplo, cuando estaba el Ministerio Infantil, a mí Astrid me dice, no, es para que estés en el Ministerio Infantil. Yo no, yo no le dije a ella que no, ¿sí? Pero en mí dentro yo, no, porque yo no soy afín con los niños, o sea, yo no odio a los niños, pero yo no soy tierna con ellos, a mí no me gusta jugar con los niños, yo no soy como esa amistosa con los niños, ¿y cómo me voy a poner ahí? Pero no pude decir que no. O sea, después de todo esto que yo he vivido con Dios, yo digo, no, pero ¿cómo te voy a decir que no? Bueno, está bien. Y empecé el Ministerio Infantil y así después me decía, no, pero es que a ti te va bien, tú lo haces bien. Cuando el pastor me llama el jueves, él me llamó y yo no pude contestar. Y cuando yo después vi la llamada perdida, yo, uy, cada vez que el pastor me llama es por algo puntual, ¿sí? Él no me llama a preguntarme siempre cómo estoy, pues sí es su introducción, pero es por algo puntual y yo, uy, algo pasa. Me fui para el trabajo y quería devolverle la llamada, pero tengo en este momento mucho trabajo, entonces se me pasó la llamada y entonces él me deja el mensaje. No, que te toca predicar, que no sé qué, yo no.
Es que no, no, no. Siempre ha sido así, o sea, en mis adentros yo siempre digo no, pero en el momento digo, pero ¿cómo te digo que no, Señor? Después de todo lo que has hecho, después de lo que has hecho con mi esposo, ¿sí? Después de lo que has hecho conmigo, ¿cómo decirle al Señor, no, mejor otro momento? No. Entonces, este es el mensaje. El mensaje es cuando el Señor hable, hagámosle caso. Amén. En todo, así sea algo insignificante. Porque las consecuencias van a ser buenas o van a ser malas de acuerdo a la decisión que yo tome. Y cuando el Señor hable, hermanos, siempre las consecuencias van a ser muy buenas, aunque se pasen cosas duras durante el proceso, pero siempre van a ser buenas, ¿sí? Y cuando yo tenga la oportunidad de hacer algo que a mí se me ocurre y que el Señor no me ha mandado, filtrémoslo por el Señor, si es mi esposo, si es mi novio, si es el trabajo, si es la casa, porque si el Señor dice que sí, les nos va a ir bien. Y no tendremos que pedir una segunda oportunidad. A la primera acertaríamos. Y si vamos a pedir una segunda oportunidad, que sea la segunda en el tema, no que sea la tercera, que sea la cuarta, sino que cuando el Señor hable y Él nos respalda, siempre nos va a ir bien. Siempre, siempre, hermanos. Entonces, ese es el mensaje para hoy. Acuérdense siempre que tenemos las oportunidades, pero que es mejor a la primera hacerlo bien. ¿Listo? Bueno, ese era el mensaje para hoy. Vamos a orar y nos vamos a despedir. ¿Sí? Bueno, Señor, Padre, te damos gracias, Señor, por las oportunidades que tú nos has dado en la vida, Señor. Yo sé que todos hemos pedido oportunidad porque nos hemos equivocado, somos humanos, Señor, porque a veces se nos ocurren cosas y cosas que solamente se nos ocurren a nosotros, ¿sí? Que tú, Señor, no nos has mandado, Señor, que tú no nos has dicho, que no ha sido nada tuyo, sino que son de nosotros. Y aún lo peor, no lo filtramos, no te consultamos, que tú eres nuestra fuente, nuestra primera fuente, Señor, y no lo consultamos y nos equivocamos, Padre. Yo te pido perdón por todas esas veces que nos equivocamos, Señor, por todas las veces que nosotros pensamos que tú, ¿por qué nos haces esto? Siendo cosas que son consecuencias de nuestras decisiones, Señor. Yo te pido, Señor, que no permitas que nosotros nos volvamos rebeldes, que nos toque pedir 3, 4, 5 oportunidades y tú no las das y como si nada, porque sabemos que tú eres misericordioso, Señor. ¿Qué tal, Señor, si es la última oportunidad que tenemos? Eso no lo sabemos. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir mañana. ¿Qué tal que esta sea la oportunidad que tú nos das para arrepentirnos, Señor, porque has decidido que no más? Entonces, yo te pido, Padre, que nos des, por favor, mucho, mucho, mucho arrepentimiento genuino, Señor, que podamos llegar a ti, Señor, y pedir que nos perdones, Padre, y entender en qué nos equivocamos, Señor, y entender que tú siempre quieres lo mejor para nosotros, Señor. Nunca, nunca, nunca contigo van a ocurrir cosas malas, Señor. No pretender querer saberlo todo y que tú nos expliques por qué, cuándo, dónde, sino simplemente que si tú hablas, Padre, nosotros podamos, Señor, hacerlo. Danos, Señor, convicción de tomar las mejores cosas, Señor. Danos, Señor, espíritu de dominio propio, Padre, para que no nos gane la carne, Señor, para que no nos ganen las ganas, el deseo, Señor, sino que podamos pararnos firmes y decir no, porque a ti no te gusta. No, porque tú dijiste que no. O sí, porque a ti te gusta, Señor, porque tú me enviaste a hacerlo, Padre. Señor, convence a mis hermanos, Señor, de que aprovechemos, Señor, todas y cada una de las oportunidades que tú nos das, Señor. ¿Sí? Ayúdanos a tomar, Señor, la mejor decisión siempre, Padre. Ayúdanos, Señor, acláranos, Señor, nuestros sentidos, porque tú nos hablas, Señor. Tú nos hablas a través de la palabra, a través del pastor, a través de sueños, y a veces incluso usas personas que nosotros ni conocemos, Señor, para que nos hables, Señor. ¿Sí? Enséñanos, Señor, que siempre, siempre, siempre cualquier cosa es mejor consultarlo contigo, Señor. Padre Santo, porque nos hemos equivocado y las consecuencias, Señor, que nosotros vivimos a través de esa mala decisión, a veces son muy amargas, Señor, y que tú siempre quieres lo mejor para nosotros.
O sea, siempre quieres el bienestar de nosotros y nosotros somos los que a veces ponemos, Señor, pretextos, Padre, ponemos cosas que no son y terminamos como culpándote a ti. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos por todas las veces que nos hemos equivocado y por todas las veces, Padre, que no hemos escuchado a tu palabra, que no hemos obedecido, Señor. Gracias, Padre, por estas nuevas oportunidades, porque todos los días renovamos, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas que ponen a nuestro alrededor, que nos ayudan, Señor. Gracias por los pastores, Padre, que ahora me doy cuenta, Señor, lo duro que es eso, Señor. Lo duro que es que el pastor hable en tu nombre y uno a veces piensa que es cosa de él, que es algo personal. Señor, perdónanos, Señor, cuando a veces esto nos ha molestado, cuando hemos pensado mal sobre ellos, cuando hemos pensado que no, que es que no nos entienden, Señor, es que no nos quieren, es que la cogieran contra nosotros cuando no es así, Señor. Perdónanos por pensar mal de ellos, Señor, por habernos, Señor, perdónanos porque a veces nos molestan, Señor. Sí, una vez se molesta con ellos, Señor, cuando somos nosotros los equivocados, Señor, cuando nosotros somos los que hemos pedido respuesta muchas veces, Señor. Bendice los pastores, Señor, yo los honro, Señor. Levántalos, Señor, revíselos con tu poder cada día más, Señor, al pastor Antonio, Señor. Levántalo, Señor, cada día más, cada día que seas tú actuando sobre él, que sea tu gloria, Señor, regálale su sanidad completa, Padre. También oro por las pastoras, Señor, porque de verdad que ser esa mujer virtuosa al lado de un gran hombre no es nada fácil, Señor, pero tú lo haces fácil, Padre. Oro por cada una de ellas, Señor, porque tú las respaldes siempre, Señor, que las vayas a utilizar, Señor. También oro mucho por mi esposo, Padre, porque de verdad que es un gran hombre, Señor, que decidió servirte. Tiene muchas virtudes, Señor, y gracias, Señor, por permitirle culminar cada una de las etapas de su vida que dejó pendientes. Te doy muchas gracias por eso, porque eso lo ayuda a sanar, eso lo ayuda a sentirse cada vez mejor, Señor, y tú lo has permitido. Gracias por el tiempo que tú le das a él y toda la sabiduría que tú le das a él, Señor, para que alcance sus metas, Señor, para que él se sienta bien consigo mismo. De verdad que es un muy buen hombre, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por este lugar, Señor, que tú nos has permitido venir hoy. Y gracias por haberme permitido sortear todas las dificultades que tuve, Señor, desde el día de ayer, Señor, porque de verdad, Padre, que hacía mucho tiempo que no me daba una migraña tan terrible como la de ayer, Señor. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué justo ayer, Señor? Pero me haces fuerte, Señor, ¿sí? Y me haces sentir que no puedo poner excusas, Señor, y que yo tengo que pilotear esto y que eso no es nada, que se pueden levantar muchísimas cosas. Gracias por hacerme fuerte por eso, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, oro por cada uno de ellos, Señor, porque tú los puedas, Señor, bendecir esa semana, Padre, y que en esta semana todas sus decisiones sean acertadas para contigo, Señor. Que ellos puedan salir adelante y que puedan dar testimonio de lo bonito que es obedecerte, Señor, ¿sí? De ser unos buenos hijos para ti. Los hijos buenos hacen caso, Señor, y eso es lo que nosotros queremos para contigo, Señor. Llévalos en bien esta semana, Señor, cuídalos en su trabajo, cuídalos en sus salidas, Señor, llénalos de ti cada día más, Padre, cada día más, acércalos más a ti. Y Señor, perdónanos por todas nuestras equivocaciones, Señor. Para contigo siempre hay segundas y primeras y terceras oportunidades, Señor. Bendigo la iglesia, Señor. Oramos por los diezmos, Padre Santo, por las ofrendas, Señor, porque tú eres el que nos has dado estos trabajos, Señor. Y nosotros correspondemos con la parte que nos toca, Señor. También dale al que no tenga, Señor. Y llévalos con bien, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Amén. Muchas gracias. ¿Lo vi bien?